2023, el lanzamiento oficial de CTV Perú, un canal de verdad. En la primera transmisión especial de CTV Perú tenemos a la máxima autoridad de la Dirección de Investigación Criminal, porque también la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen es una prioridad en la política pública de nuestro país. Bienvenido al director de Investigación Criminal, el general Óscar Arriola. ¿Cómo está? Muchas gracias, Claudia, por la invitación y felicitaciones por este proyecto que con seguridad los éxitos están garantizados y además de todos los peruanos en la calidad de la investigación que estamos acostumbrados. Nos hemos acostumbrado a verlo en la lucha contra el terrorismo. Han sido muchísimos años que le ha dedicado a esta investigación desde el ORAEN y luego como jefe de la Dirección contra el Terrorismo. ¿Cómo han sido estos últimos años en la lucha en la que usted ha estado al frente y ahora desde la DIRINCRI con las últimas protestas violentas y asesinatos a policías? La lucha contra el terrorismo es una de aquellas que necesita un profundo análisis para hacer un planeamiento estratégico y además advertir a todos los peruanos, principalmente a las autoridades, de estar prevenidos de los proyectos insanos que corresponden a ideologías trasnochadas, pero que tanto daño han hecho al país, a nuestra nación. Y en ese camino hemos transcurrido por más de 20 años en esa lucha incesante contra el terrorismo, que no hace sino echar de mano la herramienta de la investigación criminal, a la cual de lleno en esta lucha contra la criminalidad organizada he pasado ahora a la Dirección de Investigación Criminal para ver los homicidios, los secuestros, los robos, con toda esta alta dosis de violencia que ha cambiado definitivamente por la migración extranjera. Ahora, en los últimos 20 años nuestro país no había padecido una violencia tan fuerte, tan radical en las calles y a nivel nacional, básicamente en el sur. ¿Cómo ha sido esta transgresión a la ley y el delito que ha tenido usted que encargarse desde el lugar de la DIRINCRI? Sí, las modalidades, el modus operandi, la violencia personificada en delincuentes extranjeros, fundamentalmente de Venezuela, han incrementado el índice delictivo, pero lo que llama la atención es la forma: asesinatos, sicariato, descuartizamiento de personas, mensajes de extrema violencia para posicionarse por hegemonía, por controlar territorios en diferentes actividades: tráfico de drogas, trata de personas, secuestros, cupos en las obras de construcción civil, públicas y privadas. Entonces es un mundo lleno de retos, pero también de muchas políticas públicas en la cual el Estado multidisciplinariamente tiene que hacerse presente para poder tener un resultado que nos ayude a mejorar esta situación. El asesinato de su oficial Sonco, de un efectivo, siendo quemado vivo, el mensaje para la familia, pero la familia policial, pero sobre todo la familia de su oficial, en las últimas capturas también que han ocurrido, del responsable y de uno de los responsables. ¿Cómo sintió este golpe al interior de la Policía Nacional? No, la noche del 9 de enero, pasado las 22 horas o 10 de la noche, y la noticia al día siguiente, por la forma execrable en que asesinaron a uno de los héroes de la democracia desde nuestra mirada, como lo es el suboficial de segunda, José Luis Sonco Quispe, consternó a toda la ciudadanía peruana, pero mayor impacto tuvo en los corazones de los policías, porque Sonco nos demostró una vez más que no utilizó su arma de fuego por la democracia, porque vio un país resquebrajado por la lectura del uso correcto, constitucional y legal de las armas. Y es ahí donde Sonco tiene valía y su nombre nunca puede ser borrado de nuestras mentes. Es por ello que estas capturas en las cuales se ha recuperado su arma de fuego y los otros pertrechos, para nosotros y para la familia de Sonco tienen un significado muy importante. Es como reivindicar, es como devolverle en justicia el mensaje de que no murió en vano, murió también por la pacificación nacional y estamos nosotros listos para la segunda asonada que desde Puno
vienen algunas mentes insanas señalando que se va a producir. Ahora, desde su experiencia en la DIRCOTE, cuando usted conocía también desde el ORAEN cómo operaban los Quispe Palomino, los sanguinarios terroristas y narcoterroristas, así como también el traslado de la droga y la embarcación al exterior, ¿cuán peligroso es estas amenazas desde el sur, desde Puno, desde los límites con Bolivia y del plan internacional? Porque es algo de lo que se va a tener que encargar también en la parte de la Dirección de Investigación Criminal. Sí, de todas maneras, el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Criminal se están haciendo los esfuerzos para acumular los casos en carpetas fiscales, en una que podría ser, y encarar el tema desde la investigación, pero el reto más grande, hoy día convertido en una zona de emergencia con el control del orden interno por las Fuerzas Armadas, pasa por proyectarnos a qué va a suceder o qué quieren lograr, porque el objetivo de los dirigentes que no vemos y que todos sabemos es una desestabilización, una anarquía, un estado de zozobra para lograr sus objetivos netamente políticos. No hay situación social ni económica que se le asome o que no parezca. ¿Sea ideológica? Y por supuesto que es ideológico. Tiene un alto contenido ideológico. Están por recuperar el poder. No tengo ningún temor en decirlo. Es recuperación del poder. Cuando hablamos de la violencia, de la matanza y del crimen a sangre y fuego para recuperar el poder, estamos hablando de un atentado contra la democracia, pero además también estamos hablando de un plan contra la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Es que los planes han estado sin ser pregonados o escritos en un papel. Los actos que se han suscitado al interior de la organización, por lo menos la Policía Nacional del Perú, no necesita mayor análisis para afirmar que así ha sido. Entonces han habido posiciones que hoy en día se están conociendo. Lamentablemente no es parte del análisis, no hay la autorización para conversar ello, Claudia. Ahora, para que la población también sepa, ¿qué está haciendo la Policía Nacional para prever que estas azonadas y estas amenazas que vengan a Lima e invadan la capital en el sentido de violencia extrema? La Policía Nacional ha tenido las estrategias que han tenido como resultado cero costo, pero en realidad el esfuerzo, la resistencia estoica que ha tenido, es que hay que estar detrás del uniforme para poder sentir la intensidad, la peligrosidad, el grado de vandalismo de estas personas, desde el lenguaje que utilizan, desde los objetos que lanzan y desde sus objetivos de tomar verdaderamente Lima. No es otra que pasar para quemar el Congreso y meterse hasta la Plaza de Armas y hacer lo propio con el poder. Y golpear a la policía, humillarla violentamente, sistemáticamente, para que lo dejen pasar. Ese era el objetivo absurdo, y de incluso voces desde el Congreso de la República o de algunos dirigentes vestidos de luchadores sociales, disfrazados, querer avalar eso como protesta legítima. No tiene nada que ver una protesta pacífica. Estos son hechos de vandalismo puro, cometen delitos al tipo de la organización criminal, de disturbios, de homicidios, de lesiones y todo ello por estos objetivos, como he indicado anteriormente, de carácter político. ¿Cuándo se va a poder establecer que asesinar a un policía, torturarlo y quemarlo vivo es un acto terrorista? Ahí estamos entrampados, desde mi punto de vista, que he trabajado tanto en ello, en un recurso de nulidad cuyo disposición tiene efecto vinculante, pero ello también amerita una motivación. Por eso que tiene que haber una revisión, porque las leyes están. El que causa zozobra, alarma, temor en la población, en un sector de ella, y realiza actos contra la vida, el cuerpo y la salud, utilizando armas de fuego, o bloquea las vías de comunicación, las instalaciones, o atenta contra el patrimonio público o privado, es delito de terrorismo. Entonces, en ningún momento de la norma está ese elemento teleológico que pasa por lo político. Sin embargo, el desarrollo de este delito a lo largo del tiempo así lo ha marcado.
pero ello necesita una revisión para no estancarnos y tener una respuesta como Estado para combatir a personas que, si no están de acuerdo en una convivencia sana, libre y democrática, no pueden atentar contra el prójimo, contra los 32 millones de peruanos. Ahora, hay un análisis necesario y una amenaza latente. Esta proviene desde el BRAIN directamente. En la campaña electoral, en la segunda vuelta contra Castillo y Keiko Fujimori, se trazó una línea defensiva a favor de Pedro Castillo desde las huestes narcoterroristas sanguinarias de los Quipe Palomino. Iban en su defensa. Tras la caída del dictador Pedro Castillo, lo que se evidenció es también un real apoyo. Usted, que ha tenido la información y conoce la zona del BRAIN, de personas que han llegado a Lima con la intención de atentar contra el Congreso y de ciudades de la capital. Por supuesto, fueron gentes del BRAIN, de Ayacucho, de Puno, de Arequipa, de Cusco, de Andahuaylas. Entrelazadas. Interconectadas. Esto fue una azonada orquestada a nivel nacional, debidamente organizada, planificada y ejecutoriada así. Hay un Frente Unido Democrático Socialista que pinta de cuerpo entero el apoyo de la organización terrorista Sendero Luminoso a una parte de estas gestas, porque seguramente en segundos siguientes van a tuitear: ya estamos terruqueando, por lo menos, y no terruqueo absolutamente a nadie. Advertimos en su momento la camarada Cusi, que estaba organizando todos los desmanes del aeropuerto, y cuando fue capturada así se estableció técnica y científicamente. Una líder terrorista de Ayacucho. Una líder terrorista de Ayacucho en el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, un organismo generado por el mismo Abimael Guzmán Reynoso en la década de los 70, con el mismo nombre, y que además de puño y letra de Guzmán, así lo ha dejado como un legado de prueba para que nadie dude. En esta búsqueda intensa del poder para poder controlar además el gobierno, tras la caída de Pedro Castillo, no solo de una persona acusada por corrupción, sino además procesada por corrupción y que hoy está en la cárcel. Y todo esto lamentablemente proviene de un plan internacional de apoyo financiero, de apoyo político sistemático, de gobiernos electos en América Latina, como lo es México, Colombia, Brasil y también Bolivia, por supuesto. ¿En qué particularmente está implicado Bolivia? Porque esto es un eje estratégico, no solo para la exportación de droga, envío masivo de cargamentos de droga, como es el caso de este sujeto, Ulcer Pilpa, solo para partir de un ejemplo, que fue encontrado además y grabado junto al procesado por terrorismo y congresista Guillermo Bermejo, en una investigación de más de 15 años. Yo sé que usted hoy está en la DIRINCRI, pero esto está perfectamente conectado y es un plan. Absolutamente conectado. Es Ulcer Pilpa Paitán, un integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, y definitivamente existe una investigación con el Ministerio Público en la cual esa parte me la voy a reservar, porque es el rigor que tiene una investigación de estas características. Ahora, con respecto al nuevo juicio de Guillermo Bermejo, eso también va a tener su curso y va a seguir su proceso. Pero hay un tema también puntual del manejo del dinero, de recursos, en cuanto a las protestas violentas cargadas de criminalidad. Se han encontrado los números de cuenta, números de teléfono, y eso ha sido material que ya se ha entregado a la Fiscalía y aún permanece lacrado. La profesora Yanek Navarro, de Andahuaylas, que ingresó a Palacio de Gobierno hasta en 3 oportunidades, se le encontró un cuaderno en la cual el balance contable de las cifras anotadas sobrepasan los 40.000 o 50.000 soles. Además, ella tenía inyecciones, algunos aportes hechos por la banca, y ella era encargada de pagar la defensa, la alimentación, el alojamiento, el transporte de todas las huestes de Andahuaylas que se dieron cita, y pretendió tomar el aeropuerto Jorge Chávez. Lo que pasa es que no lo vemos así, porque no se produce el resultado de Juliaca, ni de Ayacucho, ni de Cusco, ni de Andahuaylas. Pero en estricto ella pretendió tomar el aeropuerto Jorge Chávez, y eso lo tenemos documentado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es crear el caos, la zozobra, el vacío, para recuperar el poder. Así de sencillo,
la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, el cierre del Congreso, lo que se iba a hacer, y me atrevo a decirlo, con el mismo expresidente Castillo, sí o sí. Para eso fue todo ese planeamiento. La figura de Pedro Castillo, ¿cuánto daño ocasionó en la Policía Nacional? Solo por la intención de querer controlarla y de que además cabezas de policías formados para defender al país hayan caído en situaciones tan bajas. Un día tuve un pronunciamiento autorizado por mi comando y además técnico en homenaje a los héroes de la democracia, a aquellos efectivos policiales que habían ofrendado partes de su cuerpo en la lucha contra el terrorismo, y me referí con estas palabras, les dije que aquel policía que se deje seducir o controlar cometía traición a la patria y que debía ser juzgado por nosotros mismos los policías. El daño, no estoy autorizado y no soy quien para decirlo, pero alguna autoridad debo tener en mis 34 años de servicio más 4 de escuela, es muy grave. ¿Siente vergüenza? No siento vergüenza, mi moral está en alto porque y estoy completamente convencido que los 140.000 policías aman al Perú, aman la Constitución y las leyes y estamos al servicio de los ciudadanos. Lo que pueda pasar con algunos pocos no es problema de la policía, no es problema institucional, son problemas personales de los que deciden dejarse controlar, seducir y acariciar el poder en las formas desviadas que tienen de ejercerlo. Ahora, pareciera que existe una especie de simbiosis enemiga cuando hay personas civiles a cargo de la Policía Nacional y su reestructuración. La tan sonada reestructuración policial termina siempre en corrupción por un lado. Cuando ocurre también que existe un ministro del Interior que proviene de la alta esfera policial, un general, alguien experto en la institución policial, ocurre también este tipo de degradación que resulta ser más grave siendo policía. Voy a reservarme, Claudia, por favor, emitir alguna respuesta respecto a esta, me parece importante y trascendental pregunta, pero permíteme reservarme, por favor. ¿Tan doloroso es para la institución? La institución, uno encarna la institución y la siente y la expresa conforme a la práctica diaria, cotidiana, en la cual te has desempeñado. Usted ahora sabe y se ha revelado, y esta es la última pregunta que queremos hacer esta noche en CTV Perú, en el primer programa de lanzamiento de un canal que nace precisamente desde la defensa por la democracia, desde la independencia y no solamente para denunciar a los corruptos que hoy todavía se sostienen en una especie de corona. Periodismo sin corona. General, usted además fue amenazado no solo con darlo de baja, de cambiarlo de puesto, y finalmente lo lograron. Soy un policía que está preparado para desempeñarme en los campos de la inteligencia y la investigación. Las amenazas, además las actitudes y las cosas que han hecho quedarán en el corazón también, y siempre vamos a estar prestos a servir y listos a morir por el Perú, Claudia. Y finalmente, permíteme nuevamente expresar las felicitaciones por este gran proyecto, éxitos garantizados con la trayectoria que has mostrado a una nación tan sedienta de justicia, y que todo lo proyectado con el equipo te vaya muy bien, y estamos acá siempre para contribuir con la información desde la Policía Nacional. Muchísimas gracias, general. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en la primera transmisión, porque exactamente se trata de la democracia, pero también del periodismo sin mordaza, del periodismo sin corona. Gracias, general Oscar Rola, por haber estado aquí en la emisión especial de CTV Perú, la primera transmisión que hacemos desde nuestras diferentes plataformas, desde nuestra frecuencia y también desde ctv.pe. Vamos a ir a los exteriores con nuestro segundo escenario, porque ya está al aire nuestro conductor de Estación de 2 a 4, Julio Andrade, nuestro insigne músico peruano, cantautor, que ya está con los conductores además de CTV Perú y de ctv.pe, porque allí hay muchas celebridades y personalidades que entrevistar. Buenas noches, muy contentos con esta primera transmisión de CTV Perú, aquí desde el Guarguero en Miraflores.
Y nunca mejor acompañado que con la gran Yolanda Fae, quien va a tener un espacio dedicado a la cultura en este tu canal CTV Perú, el canal de verdad. Yolanda, un gusto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué sensación te causa esta reunión, esta primera reunión en la apertura de CTV Perú? La verdad, difícil encontrar las palabras de la felicidad que estoy sintiendo en estos momentos y el sentimiento de agradecimiento por tener esta oportunidad, la verdad. ¿En qué momento Claudia Toro te convoca para que tengas este espacio? ¿Cómo se dio ese encuentro? ¿Cómo se dio, digamos, cómo se gestó este episodio? En realidad es un largo camino porque viene una cosa como una cadena que se va dando, les voy cayendo bien y cuando ya Claudia viene a hacerse su sesión de fotos, creo que ahí se dio cuenta que sería muy ¿Tú grato. le hiciste la sesión de Así fotos? es. Falta mi sesión, ¿ah? Ah, sí. Me la estás debiendo. Trato hecho. Entonces, bueno, Butaca Yolanda, cuéntanos un poquito cuál va a ser la dimensión, el alcance, la estructura del programa. La Butaca de Yolanda, perdón. Sí, aprovechando que personalmente soy artista, plástica, pintora, fotógrafa, he sido asesora de imagen durante muchísimos años, he vivido en Suiza, soy suiza de nacionalidad, de padres suizos, la vida ha sido muy generosa porque hablo varios idiomas, hay mucho contenido para poder compartir. Y creo que el programa en sí se va a enriquecer gracias a eso porque voy a hablar mucho de cultura y de arte también. Ya que nos hablas de los padres suizos, bueno, tú eres suiza, ítalo-peruana, ¿no? Digamos que tienes... No exactamente. De corazón peruano, pero biológicamente soy nacida en Suiza, de padres suizos, pero he crecido en México y en el Perú. ¿En México también? Sí. Pues órale, escúchame. Tú me contabas fuera de cámaras que también te dedicaste a la docencia. Tú estudiaste en Suiza para ser maestra de educación inicial. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, yo cuando tenía 16, 17 años, mi padre tenía claro que yo tenía que del Perú irme a Suiza a un internado y yo tenía que escoger qué es lo que quería. Y con él nos fuimos a visitar un internado allá en Suiza, en la parte alemana. Y justamente ese día había una exposición de todos los trabajos manuales que se hacían durante todo el año, de madera, bordados, peluches, todo lo que tenía que ver para poder incluir en las clases con los niños. Y me enamoré, así que ahí fue que me estuve 2 años y medio, más 6 meses trabajando en un hogar para niños discapacitados. ¿Nunca te topaste con niños muy traviesos, esos que exasperan a veces a las maestras? ¿O tenías buen manejo, buen control de ese tipo de situaciones? Sí, por supuesto. Los niños son muy inquietos y la verdad que ese era un aspecto que no me gustaba. Los niños me quieren más a mí que yo a ellos. Qué sincera que eres. Escúchame una cosa. ¿Qué fue primero o fue en paralelo, la fotografía o la pintura? La fotografía. ¿Cómo así te vino lo de la fotografía? Bueno, en realidad primero porque me gustaba y un día conocí a un artista que hacía macrofotografía, me mostró las diapositivas que hacía y era una cosa ¿Qué cosa es la macrofotografía? Permítenos para los ignorantes de ese término. Hay el macro y el micro. Macro es cuando te puedes con un lente acercar casi 30 centímetros, 50 centímetros de un objeto. En este caso son las flores. Entonces tú vas entrando en un macro mundo que ya no reconoces qué es la flor, pero hay unos abstractos, texturas maravillosas. Eso me encantó. ¿Quién diría? Porque macro es normalmente algo, pues macro es algo grande, Claro, ¿no? Grandes dimensiones, ¿no? De algo muy pequeño haces algo muy grande. Claro. Ya no sabes lo que es en realidad. Qué bonito. Y lo de la pintura, ¿a partir de qué momento te lo generó de repente esa belleza que encontraste en esas flores con la macrofotografía, el empezar a pintar también? ¿O vino por otro lado, quizás genéticamente? En el 2001 el destino me llevó a Miami y ahí fue que alquilé en un lugar, en un complejo de arte, un espacio y ahí empecé a trabajar 8 horas al día. O sea, me dediqué completamente a la pintura durante mucho tiempo. ¿Y sigues pintando? Sí, ahorita está un poco la fotografía tomando mi espacio, pero
sigo activa en la pintura. Y me contaste que tienes un feliz matrimonio ya de casi 15 años Sí. con un bellísimo alemán. Está por ahí de repente, me dijiste, ¿no? Ahí está Max. El señor que te está tomando fotos y que te filma y que no deja de contemplarte. Es el amor de mi vida y yo creo que no me hubiera podido pasar nada Y dime, mejor. ¿lo has pintado a él alguna vez? No, ¿Has pintado desnudos no- alguna vez? No. ¿O no es lo tuyo? no. Ni en la intimidad. No. Porque es grandazo, fortachón, el hombre, de repente Pero una sesión. sí lo he retratado. Ok, claro que sí, qué bueno. Bueno, estamos con la simpatiquísima Yolanda Fae, que va a regalarnos todos los domingos a través de las pantallas de CTV Perú, la butaca de Yolanda. ¿Qué expectativas? Un poquito más, ¿hay algo de nervios? ¿Es tu primera vez en televisión? Déjame pensar, creo que sí, a este nivel sí. La verdad que estoy muy emocionada porque no solo voy a poder expresar toda la experiencia de vida que tengo, pero lo más emocionante es que voy a aprender muchísimo. La vida es un aprendizaje constante, lo hablábamos fuera de cámaras. Dar y recibir. Y si se puede empoderar a la gente, más aún, me parece. ¿Ya empezaste con algunos episodios? ¿Ya has tenido entrevistas o estamos por empezar aún? Estamos en cero por el momento. O sea, vamos a empezar con fuerza y ya tengo mucha inspiración y muchas ideas. Mi querida Yolanda, un placer conversar contigo. Lo vamos a seguir haciendo a lo largo de esta jornada tan maravillosa que implica pues la apertura, el regalo a los medios de CTV Perú, un canal de verdad comandado por Claudia Toro y con un equipo tremendo, con un tremendo equipo de talentos y de contenidos básicamente culturales y de política, claro está, que les vamos a regalar. Continuamos. Y esta noche especial también estamos con un dirigente muy importante en el sector de metalurgia, porque también estamos con las organizaciones dirigentes desde las MIPES, la micro y pequeña empresa. Él es proveniente de Ayacucho. Mario Quintanilla, bienvenido a la primera emisión de CTV Perú, un canal de verdad. Claudia, en primer lugar, mis felicitaciones, mis mejores augurios, que Dios le bendiga, y yo sé que esto va a ser uno de tus pilares más importantes, no solamente para ti, sino para todo el Perú, porque eres una de las mejores periodistas en esta época, esta nueva generación que están saliendo, y eres la mejor para todos nosotros y todos los MIPES, que todos te queremos, porque siempre estás bregando por nuestro caminar de todos los MIPES en todo el Perú. La importancia, Mario, de generar empleo en nuestro país, de generar el emprendimiento desde la creación de la micro y pequeña empresa y también la mediana y la pequeña empresa, que es el motor de generación económica del Perú. Definitivamente, nosotros, los MIPES, representamos más del 98% de ingreso para el Perú, pero somos mal vistos, marginados por los presidentes o por todas las instituciones habidos y por haber. Nosotros, para salir adelante, tenemos que bregar contra la SUNAT, contra la SUNAFIL, contra la SAT, y todo el mundo se nos viene encima a nosotros. Como en otros países hasta le dan terreno, le dan maquinarias, en cambio nosotros acá en el Perú tenemos que luchar contra espada, contra todo. Fíjese, para yo ser un empresario, vine de Ayacucho a muy temprana edad y no tenía ni un centavo, pero ¿qué hice? Recoger de las chatarras maquinarias y reactivarlos, y así me hice mis maquinarias, y ahora, gracias a Dios, tengo las mejores maquinarias que existen en el Perú. Soy uno de los primeros pioneros de fabricar tubos que antes importaban todo de China, pero ahora sí podemos hacer acá, como para el gas de camisea, para todas las embarcaciones, o para, por ejemplo, pilotes, para hacer megapuertos. Eso sí se puede hacer. ¿Qué nos falta en el Perú? A todos los pequeños microempresarios, modernizarnos, tecnificarnos, industrializar. Es la única forma para que seamos nosotros. ¿Quién es el encargado? A ver, para empezar, vayamos como cuando estamos en el kindergarten o en el nido. ¿Quién es el encargado de industrializar el país? ¿Quién es el encargado de fomentar la industria, preparar buenos técnicos, dotar a las empresas y apoyar con maquinarias y en la construcción también y fabricación de estas maquinarias, tal y como tú lo has hecho en tus 40 años de empresario?
Lamentablemente el Ministerio de Producción es el encargado, pero para nosotros el Ministerio de Producción es un obstáculo. Lejos de apoyarnos, todo es obstáculo, todos nos hacen lo imposible. Hace poco hice un trabajo para Colombia, y en vez de apoyarme que mi exportación de esa maquinaria que fabriqué, más bien me sacaron más plata, y al final ya no me quieren dar trabajo porque hacen obstrucción. Eso es lo único que saben hacer, obstruir el Ministerio de Producción. Cuando tú hablas de que nos hace falta todo el apoyo en maquinaria, en industria, aparte de que el Ministerio de la Producción no funciona como los empresarios de tu sector requieren, ¿qué podemos hacer desde el sector privado? ¿Qué podemos hacer desde el fomento de las MIPES y las pymes que en este momento están también languideciendo? Porque ya han cerrado más de 600.000, han quebrado después de la pandemia y tenemos más del 80% de estas pequeñas empresas y medianas y micros que son informales y lo siguen siendo. No tienen acceso al sistema financiero. Lamentablemente, esa es la pura verdad, nuestra realidad del Perú. Los préstamos que los bancos nos dan son muy altos, 30, 40%. Es imposible alimentarlos, o sea que el pequeño microempresario trabaja día y noche para alimentar a los banqueros, y lo único que le queda es por un pan de cada día de cada uno de los trabajadores. Pero a pesar de todo eso, nosotros somos tan emprendedores, tan imaginativos, inventivos, de alguna forma sacamos las garras y ahí estamos adelante, y por eso es muy pocos los que sobresalimos en esta vida del empresariado. Pero después de tanto luchar año tras año, pedir favores a los congresistas, a los ministerios, al presidente de turno, nos hemos cansado nos dicen, voten por nosotros, voten por acá, voten por ahí. Sí le hemos hecho votos, sí le hemos hecho campaña, sí le hemos hecho ayuda, pero cuando entran al poder ni siquiera nos reciben en la puerta, nos tiran en la puerta. Ahora, tú has tomado, Mario, una decisión muy importante desde la industria, desde la pequeña y mediana empresa, desde tu sector, en tus 40 años de empresario que te forjaste desde pequeño, viniendo de Ayacucho, de tu tierra, y que has demostrado que sí, los ayacuchanos, provincianos que vienen a la capital pueden ser exitosos, pueden hacer empresa, pueden crear una industria, pueden tener todo lo que tú has logrado y además fomentar el empleo y brindarlo. Tú has tomado una decisión importante como presidente de la organización Con Mi Perú. ¿Cuál ha sido para que todo el país pueda escucharte? Justamente de tanto caminar por todos los estamentos, por todos los gobiernos, cuando nadie no nos hace caso, nos hemos reunido todos los empresarios gremiales, presidentes de diferentes gremios, y hemos dicho, basta ya, ¿hasta cuándo vamos a ser vamos a ser el sostén de todos los partidos políticos? ¿Y por qué no somos los actores? ¿Y por qué no somos los que ejecutemos, sean los que deberíamos de manejar el país? Nosotros sí sabemos manejar nuestra economía. El bodeguero, el panadero, cualquier emprendedor sabe manejar su dinero y podemos entrar a la macroeconomía para levantar al país. Nuestra meta es entrar ahora en la política con la palabra, como se llama, con pequeños, micro y pequeños empresarios. Con Mi Perú se llama el partido político que estamos formando. Haciendo alusión a las MIPES. Haciendo la el ilusión. Motor de emprendimiento. Todos los MIPES estamos ahí. Todos los MIPES, el 98% o los 13.500 MIPES que estamos ahí. No necesitamos ni hacer una sola propaganda porque todos los MIPES nos lanzamos y tenemos el presidente de la República. Porque para ser presidente de la República se necesita 4 millones, 5 millones. Con 13 millones votantes estamos asegurados. O sea, las MIPES en este momento son 13 millones y medio en nuestro país. Así es. Pero solo 3 millones son formales. Formales, todo el resto son informales. 600.000 ya han quebrado, o sea, quedan 2.400.000. Así es. Y de ese 2.400.000 que son formales y que saben lo que es padecer, crecer, invertir, tener préstamos y sobre todo luchar contra la corriente, como tú lo decías. ¿Cuáles serían las primeras medidas de apoyo a esos sectores a los que tú en este momento estás invocando? A esos 13 millones y medio de empresarios, porque siendo MIPES son empresarios.
Exacto, el taxista, el bodeguero, como dice, todos los pequeños emprendedores estamos en los eso. Comerciantes, Comerciantes, los mochileros, que producen mochilas, los mochileros, zapatos. los zapatos, toda la curtiembre, en fin, toda la línea de producción, los que hacen ¿cómo se llama? Los uniformes, los polos, todos Gamarra y todos los sectores del país. Todos los sectores, en todo el Perú están todos los MIPES. Entonces, hago llamado a todos mis hermanos MIPES, ahora es cuando tomemos el poder y industrialicemos el Perú, porque el Perú necesita o requiere, y es tiempo que sea potencia mundial. Y eso depende de cada uno de nosotros. Nosotros, de alguna forma, hemos luchado, pero con poder, con financiamiento, teniendo mercado. ¿Qué necesitamos? Necesitaríamos solamente, en vez de que nos den 20, 30%, seguro que vamos a conseguir pues, del extranjero, que vengan mucho más bancos al Perú a 3%, 4% de interés anual y no 30, 40%. Entonces, y tendríamos, todas las MIPAs tendrían sus maquinarias modernas, ¿no? Como yo le decía, por ejemplo, en mi metalmecánica, otras empresas pequeñas demoran 2, 3 días, una semana, hasta un mes para hacer una máquina, yo lo hago en 2, 3 horas. Entonces, eso es la modernización. Ahora, tú lo que traerías en tu propuesta política de, en este momento, este proceso importante de recolección de firmas, porque estás enviando estos planillones a nivel nacional y lo que quieres es que los empresarios, comerciantes y todos los sectores y gremios te apoyen. Exacto. ¿Y cuáles son estas medidas directas? Crear industria, fomentar empleo, fomentar la empresa, formalizar. ¿Cuáles son las medidas directas dentro de este plan estructural de gobierno que planteas posible, eventual de Comiperú? Claro, definitivamente al industrializar todas esas pequeñas empresas que han salido, muchos han empezado como formales, pero después salen informales por esos abusos que le digo, porque la SUNAT, los GONAFIL, lo único que van a nuestras empresas es para ponernos multas. O sea, el respaldo a la empresa, para que no esté desvalido ni arrinconado. Absolutamente, tenemos que darle respaldo, tenemos que darle, ¿cómo se llama? Darle sus herramientas de trabajo. ¿Qué necesitan las herramientas? Sus maquinarias modernas y fomentan más trabajo, más empleo, van a tener más ingreso per cápita y también con las maquinarias modernas estamos dándole a cada uno y estamos formalizando a todos. Pero aquí hay una denuncia muy grave y hay una investigación directa a la yugular de los sectores del gobierno en esta edición especial del primer lanzamiento de programa de CTV Perú. ¿En qué consiste? Consiste precisamente en denunciar lo que está ocurriendo desde el gobierno, desde el Estado. Cómprale al Perú. ¿Qué está pasando aquí? Porque las empresas están languideciendo, pero el Estado no está siendo capaz de reinventarlas, de comprarles, y lo que hace es fomentar la industria extranjera. ¿En qué sentido? Si el Estado tiene 2.000 millones al año para compras de uniformes, mascarillas y cualquier otro tipo de enseres de textil, de producción, de comida, lo que hace es traerlas de fuera. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando esta industria ya es violada, es pasada por alto e ignorada? Lamentablemente, el gobierno de turno que entran por la coemisión no quieren comprar a los MIPES. Claro que traen del extranjero, ahí sí van a recibir sus coemisiones y por lo tanto pues ya nosotros nos la corrupción en su máxima expresión, aun cuando sea quebrar a la industria peruana. No les interesa en absoluto. No les interesa. Nosotros cuando vamos a tocar las puertas de los ministerios, nos dicen ya, todo eso, esa palabra ya tenemos harto de escucharlo, y después cuando nos volteamos, ellos al final compran al extranjero. O sea, esa indignación y todo ese proceso de resquebrajamiento de la industria nacional, el abuso, la indignación ha hecho que tú ahora quieras postular a hacer política pública. Sí, por primera vez los empresarios vamos a entrar al poder. Nunca ha estado en el poder ningún empresario en estos más de 200 años de vida. Más corruptos que empresarios, más incapaces que productivos. Sí, lamentablemente no saben manejar su economía, en cambio los emprendedores, los empresarios sí sabemos manejar nuestra economía. Cómo llenar ¿cómo se llama? Nuestra canasta familiar. Y por lo tanto, pues cuando nosotros empecemos a ser gobierno,
todo el mundo va a tener trabajo, todo el mundo va a tener su industria, todo el mundo van a no solamente hacer un mercado acá en el Perú, también estamos pensando a exportar todas nuestras minerías. En vez de que se vayan como tierra, queremos que se haga industrialización acá. Ya no, por ejemplo, nuestro cobre llevan en barras y después nos venden. Si acá invierten $1.000, después de cuando viene $1 millón. Eso debe quedarse acá y debemos industrializar. Es tiempo que el Perú sea industrializado. ¿Hasta cuándo? Si y esa es la primera política de mi Perú. Claro, todas las materias primas. Ese es nuestro primer punto de partida para que el Perú sea industrializado. Es la defensa del libre mercado. La defensa del libre mercado, así es. Lamentablemente nosotros no nos apoya el gobierno. El gobierno solamente piensa en entrar al poder, robar y punto. Y después su gente, ¿cómo se llama? Cómo consiguen su pan de cada día. Ese es el difícil. Así es. El mensaje final para todo el sector de la industria, de los gremios, de las MIPES y las pymes que te están escuchando en este momento en la primera transmisión de CTV Perú, porque lo más importante es la unión también. La unión hace la fuerza y sobre todo defiende a la industria. Sí, hago mi llamado a todos mis hermanos MIPES, desde Tacna hasta Tumbes, Loreto, Iquitos, todos nos vamos a unirnos. Pido la unión, con amor, con cariño al país. Nuestro proyecto se llama Proyecto País. Hagamos los pequeños microempresarios, hagamos un país grande y todos ustedes van a ser empresarios grandes porque esa es nuestra meta. Al industrializar, al tener más fuentes de trabajo y mucho más mercados, saldremos para adelante. Muchísimas gracias, Mario Quintanilla, presidente de la organización Con Mi Perú, un dirigente también social, político ahora y un empresario de gran éxito proveniente y originario de los pueblos ayacuchanos, de nuestro sur del país. Vamos a ir con el segundo escenario porque ya está Julio Andrade con un invitado especial. Él se encuentra transmitiendo y también entrevistando desde el estrado, ya lo estamos viendo en la otra pantalla, para poder enlazarnos con él, engancharnos en esta primera transmisión especial de CTV Perú, un canal de verdad, un periodismo sin mordaza. Continuamos recibiendo aquí en el podio de honor a los grandes invitados a este primer episodio, digámoslo así, de CTV Perú, el canal de verdad. Estamos con un gran amigo, músico, artista plástico, cantante, ama los gatos igual que yo y se llama Julio, y dice que no hay Julio malo. Julito Granados, bienvenido, por favor. ¿Cómo estás, mi hermano? Ponte por aquí, Julito. ¿Por acá? Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, contento de estar aquí, realmente emocionado. Cuéntanos un poquito, acabas de estar tú por el Cusco. Yo te sigo en el Facebook, Sí, ¿no? el Cusco. ¿Qué estuviste haciendo por allá? ¿Qué locura estuviste haciendo por allá? No es una locura. Lo que pasa es que estoy abriendo una tienda de Julio Granados Design con mis diseños de ropa. Así que estoy feliz porque vamos a estar ahí pronto, en unas semanitas. Qué bueno. Sí, lindo. Fuiste a Los Ángeles de nuevo, donde nos vimos hace un par de años, hace unos días, a pintar algún restaurante, creo. Lo que pasa es que como trabajo, como tú dices, en artes plásticas, hago murales también, así que me contrataron para pintar un mural, así que viajo para todos lados para hacer o música o diseño, ilustración, murales, hago todo menos otra cosa. ¿Y cómo va la música? Hay cosas interesantes, ¿ah? Estoy haciendo una cosa como solista, así que ya pronto. Viajo a México el 10 de mayo para grabar el videoclip, así que ahí comentaré. Vas a filmar en México un videoclip. Qué claro, bueno sí. eso. Sí. Qué bueno. ¿Y quién te lo va a dirigir? Bueno, tenemos un equipo muy interesante de amigos talentosísimos, que allá en su momento los presentaré, así que juntos hacemos todo lo que es el guión, la producción, edición, así que estamos ahí. La canción la has filmado, la has grabado aquí en Perú. Aquí en Perú, claro. Sí. ¿Quién fue el productor? Es un amigo chileno. Ajá. Sí, después comento, se llama Adrián Isla. Ya. Qué bueno. Un saludo para Adrián. Claro que sí. Muy bien, Julito. Entonces, ¿cómo están los gatitos, las gatitas? ¿Sigues adoptando? Tú tienes como 15 gatos, creo, en casa. No, tengo uno. Uno. Uno es de tamaño Sí, grandote, enorme, con muy una lindo. carota, sí. Se llama Chanel. Saludos para Chanel a mi casa. Qué bueno. El gran Julio Granados con nosotros. Gracias, Julito, tocayo. Chao. Estamos de regreso en este primer programa especial de CTV Perú, un canal de verdad, porque para hablar de verdad precisamente tenemos que hablar de la economía familiar, pero también de la inclusión financiera, de la empresa, del trabajo y del progreso y el desarrollo, porque precisamente la gran discusión de la exclusión per se tiene que ver con la voluntad de la inversión
del fomento del desarrollo, pero adicionalmente a eso, ¿cuánto de oportunidades se dan a la micro y pequeña empresa, a las MIPES, al crecimiento, a esa estrategia estructural y transversal que todos conocemos como macroeconomía? Pero, y cuando hablamos de la creación y del fomento de nuestra propia economía, de nuestro autodesarrollo, de nuestro autoempleo, de la decisión que toma un empresario, aun cuando sea un comerciante o haya empezado con una micro y pequeña empresa, de buscar el financiamiento, ese cónclave para poder conocer en qué situación estamos y en qué situación podemos estar. Siempre decimos que nunca hemos caído tan bajo políticamente y que nunca hemos caído tan poco económicamente y que crecemos mediante lágrimas y a través del dolor. Pero precisamente para hablar de todo eso y de cómo estamos sin tapujos y sin rodeos y con un periodismo sin corona, ya está con nosotros el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, el doctor Jorge Solís. Bienvenido a la primera emisión de CTV Perú. Claudia, encantado de saludarte y permíteme felicitarte por esta tarea tan importante, titánica, que va a marcar, yo creo que el futuro de lo que tiene que ser la prensa en el país, una prensa de verdad, independiente y que ayude, ¿no?, a encontrar el camino, ¿no?, para el país, para fortalecer las instituciones políticas, para fortalecer la economía del país y poder promover el desarrollo desde la base de la pirámide, como tal lo ha planteado. Cuando hablamos de inclusión financiera y de apoyo directo al micro y pequeño empresario, ¿de qué estamos hablando? ¿Con cuánto de cifra nos encontramos en este momento de crecimiento y de proyección hasta fin de año? Bueno, las MIPES, como todos conocemos, son el sector más vasto del tejido empresarial en el país. El 99.5% de las empresas en el Perú son MIPYMES, es decir, emprendimientos, micro, pequeñas empresas, y son el colchón de la economía. Lamentablemente este sector ha sido el más golpeado por ser el más vulnerable con la crisis de la pandemia, luego la convulsión política que estamos viviendo, la incertidumbre política, los choques externos a la economía, el ciclón Yaku ahora, el fenómeno del niño costero que ya... y toda la destrucción, la devastación, tanto exacto, política como el fenómeno natural. Y entonces se requiere reactivar la economía, esta vez desde abajo, desde la base de la pirámide, desde la economía real, que son precisamente los emprendedores, las micro, las pequeñas empresas del país. Hoy día se han dado algunas medidas por parte del gobierno, pero que son muy parcas, no son suficientes realmente para poder rescatar este sector, y que por ser vulnerable es un sector que está cerca a cruzar una línea delgada, que es la línea delgada a la pobreza. Hay el peligro de que cierren 2.000 MIPES en el país, precisamente como consecuencia de lo que estamos conversando. 2 millones. 2 millones de MIPES como consecuencia de lo que estamos conversando, y creo que sí ahí tiene que haber un enfoque político que promueva la inclusión financiera y que rescate a este sector fundamental de la economía en el país. En cuestión de crecimiento, hablábamos de exclusión. ¿Por qué siempre tenemos esa misma política de discusión, de separación, de además enfrentamiento? ¿Por qué decimos que crecemos económicamente 8 o 10%, pero que en los bolsillos no impacta y que cada vez se abre esta brecha? Es más grande. ¿A qué se debe? Se debe a política de gobierno, al enfoque, a la mirada, ¿no?, que tienen los gobiernos, los economistas de la economía y de la sociedad, ¿no? En términos macroeconómicos, el Perú ha crecido sostenidamente en los últimos 20 años en promedio 4.5%. Sin embargo, ¿cómo estamos en términos de bienestar? ¿Cómo está la gente? Un país no es rico por cuánto dinero se tenga en el tesoro público. Hace unos días el presidente del Banco Central de Reserva declaró, y es bueno, es una buena noticia, que teníamos más de 74.000 millones de dólares en reservas internacionales netas. Pero ¿cómo estamos en términos de desarrollo humano? Mira, Chile tiene apenas 38.000 millones de dólares en reservas internacionales netas. Sin embargo, en el índice de desarrollo humano, el Perú se ubica en el número 80 y Chile está en una ubicación en el número 40. Entonces, lo que significa que no necesariamente crecimiento se traduce en desarrollo,
Y para que haya desarrollo, que significa bienestar en la gente, ¿no? Que no está representado por cuánta plata hay en el tesoro público, en el tesoro, ¿no? Sino cuánta plata tiene la gente en el bolsillo. Y entonces yo creo que ese crecimiento que ha experimentado el país y que es bueno en las últimas 2 décadas, no ha chorreado, no ha goteado, no se ha sentido en el bolsillo de la gente. Y esto no es un tema de constitución, esto es importante que conversemos. No se trata de una nueva constitución. Este es un tema de políticas del Estado. Estructural. Es un tema estructural. Creo que uno de los grandes problemas que vive el país es como caer en una trampa, en la trampa de la pobreza y en la trampa de la corrupción. Yo quiero recordarte a 2 economistas... Roban más de lo que producen. Roba más de lo que produce, lamentablemente. A 2 economistas muy prestigiados, ¿no? A James Robinson y Daron Acemoglu, que escriben un libro importantísimo, muy comentado, ¿por qué fracasan las naciones? Las naciones fracasan porque tenemos instituciones económicas que no promueven el desarrollo, que no promueven la inclusión, y tenemos instituciones políticas que no han podido generar esas capacidades para ejercer un verdadero control del gobierno. Y entonces, si no existen instituciones inclusivas, que no sean extractivas, y instituciones incluyentes, ¿no? El país no va a tener futuro. Entonces yo creo que tenemos que repensar la economía del país. Esto no sirve que cambiar la Constitución, es decir, el enfoque, las políticas que realmente impacten en el desarrollo de la gente y que podamos lograr niveles de desarrollo, desarrollo humano, y ascendamos en esos escalones de desarrollo humano. Miren, estamos lejos de Chile, ¿no? Yo creo que con un nuevo enfoque de la política, con una política decente, con instituciones sólidas, uno de los problemas del país es la institucionalidad política, ¿no? Creo que vamos a encontrar el camino del desarrollo. Hemos crecido, sí, pero no hemos desarrollado, porque el desarrollo se mide en términos de bienestar de la gente. Ahora, cuando hablamos de inclusión financiera, el bienestar de la gente, el bienestar de las familias, pero también del emprendedor y empresario, desde el comerciante hasta el mediano y pequeño empresario. Cuando hablamos de inclusión financiera, se ha tejido toda esta política estructural desde el nivel de cajas municipales. En comparación con otros sistemas bancarios, ¿cómo es el funcionamiento y cómo ha crecido en los últimos años para acompañar al emprendedor peruano en este duro proceso que es formalizarse? Porque pareciera que es una especie de venganza contra todo aquel que quiere crecer, contra todo aquel que quiere autoemplearse y fomentar empleo, contra todo aquel que quiere hacer industria. O sea, no sé si funciona de esa manera emocionalmente, pero financieramente sí hay un plan que ustedes han plasmado y que en los últimos 15 años han tenido grandes frutos. En efecto, hoy día las cajas municipales contamos con más de 10 millones de clientes, que es gente que los hemos incluido financieramente. Es la cuarta parte del país. Es la cuarta parte del país, los hemos incluido financieramente. Es gente que le ha tenido oportunidad de tener acceso al sistema financiero, a créditos, y que les ha permitido de alguna forma mejorar su calidad de vida, la de su familia, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? En términos de inclusión financiera, ¿no? Más o menos el 40% de la población adulta tiene acceso a servicios financieros. Hay mucho más por hacer, pero creo que esta es una tarea holística en la que tiene que comprometerse el gobierno. El año 2019 se aprobó mediante decreto supremo 255 la Política Nacional de Inclusión Financiera, pero no está en la agenda pública. Tenemos que hacer más. No hay mejor herramienta para sacar a la gente de la pobreza que no sea la inclusión financiera, que no sean políticas de Estado que promuevan precisamente el crecimiento, el desarrollo, un contexto que propicie el crecimiento, nuevamente, de las micro y pequeñas empresas en el Perú. No nos olvidemos que el Perú es un país de emprendedores, un país de empresarios, y eso es el gran milagro de la economía. Es lo que ha soportado la economía en el Perú, a pesar de las grandes turbulencias, que tenemos gente trabajadora, gente que se reinventa, gente luchadora, pero se requieren los incentivos. La economía se mueve por incentivos, tiene que haber incentivos económicos para lograr desarrollar el país, para lograr que esta gente, estos emprendedores, ¿no? Puedan transitar y ascender socialmente. Me refiero cuando hay que movilizarse socialmente, lo que significa que tienen que salir de una situación quizás precaria, de una economía de autosubsistencia, ¿no? A una economía
empresarial mucho más desarrollada y que también signifique mayor productividad y que de hecho va a tener un impacto muy grande en la economía del país. Ahora, hay un tema de denuncia muy grave porque precisamente cuando tuvimos un gobierno que comenzó poco antes del inicio de la pandemia del vacado, Martín Vizcarra, tuvimos toda esta línea de reactiva, pero ¿cuánto llegó realmente a la MIPE que produce el 90% del empleo en nuestro país? ¿Cuántos de las MIPES en porcentaje fueron beneficiadas? ¿Y cuándo se daría este llamado Impulso 3 o Reactiva 3 o Impulso Perú? El nombre no es importante, lo que más importante es aquí es que realmente llegue y fomente lo que conocemos como inclusión financiera, como lo que conocemos como reactivación económica directo a quienes lo necesitan. Bueno, lo Reactiva Perú 1 y 2, que en algún momento tendrá que investigarse cómo se destinan estos recursos, no llegó a las MIPES. Solamente el 6% de los 60.000 millones de financiamiento, ¿no? Llegaron a las micro y pequeñas empresas que son las más en el país, ¿no? Entonces, lamentablemente, hubo nuevamente esta mirada que reactivando a las grandes empresas, a las medianas empresas, a las grandes corporaciones, iba a haber un efecto de eslabonamiento, se iba a jalar a las microempresas, ¿no? Para no permitir que se interrumpiera la cadena de pagos. Sin embargo, no hubo ese impacto, esto no goteó, no llegó al sector más vulnerable que son las MIPES en el país, y por eso es que los niveles de pobreza han crecido. ¿Cuánto están esperando en porcentaje? Bueno, esta medida que pueda llevarlos al impulso al desarrollo. Mira, se acaba de dar una medida, ¿no? por este gobierno y que viene del anterior gobierno del señor Pedro Castillo, un programa Impulsa Perú, ahora se llama Compunche Perú, pero que en realidad los recursos que se están destinando para este sector, que es el mayoritario, son muy exiguos. Se habla de 100 millones para el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, que significa o representa una 600ava parte de lo que fue Reactiva, 600ava parte, o sea, es un sencillo, es una propina, eso no es suficiente. Entonces no se quiere nuevamente no se quiere enfocar la economía, la reactivación desde este sector, que es el sector más vulnerable de la economía, el que más ha sufrido los embates de la crisis y los choques externos e internos, ¿no? Entonces estos recursos son insuficientes. Nosotros creemos que por lo menos se debe destinar a las micro y pequeñas empresas para su reactivación 10.000 millones de soles, se debe apalancar a las entidades microfinancieras con 1.000 millones de soles, que significaría nuevamente 10.000 millones de soles para profundizar el crédito y poder incorporar a más micro y pequeñas empresas financieramente. No nos olvidemos, o te doy en todo caso este dato, que solamente el 6% de las MIPYMES en el país tienen acceso a servicios financieros. O sea, muchas de ellas no tienen crédito, no tienen financiamiento, hoy día se han descapitalizado, no tienen activos, no pueden mejorar su producción, no pueden renovar sus activos fijos, su maquinaria para seguir produciendo. Entonces creo que tiene que haber una medida de mayor impacto, ¿no? Con mayor foco en este sector, y es justo de que se repiensen, ¿no? Hay que repensar en este caso la economía del país. Sería como una especie de paliativo, pero no como algo que se haya trabajado de manera estructural. O sea, cuando hablamos incluso de lo que usted dice, de las empresas formales que tienen acceso al sistema financiero, hablamos de unas 600.000. Cuando hablamos de empresas formales estamos hablando de 2.200.000 MIPES. Sin embargo, en el Perú existen más de 8 millones de MIPES. 2.200.000 son las que están en las estadísticas, pero los otros 6 millones no figuran en las estadísticas, ¿no? Y que son pequeñas actividades económicas, familiares, y cada una de estas MIPES, formales o informales o microempresas, generan 3 puestos de trabajo. Cuando hablamos de 8 millones de MIPES, micro y pequeñas empresas, estamos hablando de 24 millones de puestos de trabajo. Ahora, cuando nos comparamos con otras realidades en América Latina, así directo, como Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, y bueno, Venezuela no lo contamos, pero ¿en qué situación estamos? Mira, el país en realidad está en una situación bastante, en términos de desarrollo humano, estamos mal, estamos desaprobados, estamos en rojo. Una de las referencias para medir el tema de pobreza monetaria, ¿no?, es el nivel de ingresos, ¿no? Y en el Perú se considera no pobre a la persona que gana más de 352 soles. Yo te pregunto,
¿quién vive con 352 soles? No llegan ni a $100. Esos son los pobres. En Chile, ¿no?, se considera, por el nivel de pobreza monetaria, pobre a la persona que gana menos de 800 soles. En Colombia se considera pobre al que gana, o sea, estoy haciendo la conversión La conversión de la moneda con el sol. Con el sol, ¿no? En Colombia se considera no pobre al que tiene un ingreso mayor a 1.200 soles. Y en Uruguay se considera no pobre a la persona que tiene un ingreso monetario de más de 2.000 soles. Mira, entonces, ¿cómo...? No, ya eso ya nos rebasó. La trampa en las cifras, ¿no? ¿no? O sea, hablamos de pobreza, ¿no? Hablamos de 25% de pobres, pero teniendo como referencia la pobreza monetaria. Es decir, son pobres los que hagan menos de 352 soles. Si sinceramos las cifras, creo que los pobres en el Perú no serían por lo menos el 50% de la población, que son los que... Por supuesto, porque menos de 350 eso no genera para nadie. Es una miseria. En efecto. ¿Cómo hacerle precisamente vuelta a esto? ¿Cómo poder reestructurarlo? Toda esta miseria en la cual nos retrata en comparación a los otros mercados y de apoyo directo a la población. ¿Cómo podemos revertir esto? Nuevamente, primero, tener instituciones sólidas. Una visión política, un enfoque político de desarrollo, impulsando precisamente el bienestar de estos sectores, ¿no? Los más deprimidos en la población, terminar con la corrupción, porque uno de los graves problemas que tenemos es una trampa para el desarrollo precisamente de la corrupción, ¿no? Se dice que en el Perú más de 20.000 millones o 26.000 millones al año se pierden por efecto de la corrupción. Luego un enfoque de la economía. Nuestra visión es macroeconómica, la macroeconomía, pero no se está viendo la situación de la gente de abajo, de la gente del pueblo. Entonces hay que reenfocar la política, reenfocar la economía. El Estado tiene que invertir más en salud, educación, que desarrollo social, porque esto significa darle a la gente mayores oportunidades para que puedan desarrollarse, ¿no? Para que puedan mejorar su nivel y calidad de vida. Claro, entonces, porque si hablamos de que 2 millones de empresas peruanas están al borde o en peligro de quebrar, estamos hablando de que 6 millones de peruanos se van a quedar sin empleo. En efecto, y por eso es que llamamos la atención para que se den medidas, ¿no?, urgentes de salvataje desde el MEF, de este sector, desde el Ministerio de Economía, ¿no?, con en este caso créditos. Tiene que haber un programa de repo de cartera y compra de cartera por parte de una institución que debe hacer el gobierno, el Banco Central de Reserva con el Ministerio de Economía, para darle un alivio económico a esta gente, sobre todo en el sur, ¿no?, que por la convulsión social se han descapitalizado, no tienen capacidad de pagar sus obligaciones, realmente se ha roto la cadena de pago, y esto va a ser un alivio. Esto es un programa de compra que debería dar el gobierno, por lo menos 500 millones de soles, por focalización en el sur, ¿no?, con cargo de recompra, para que estas MIPES que están en default y que están por salir del mercado puedan tener acceso a financiamiento y puedan reactivar sus actividades económicas. Es la única forma de salvar al país y, por lo contrario, creo que vamos a retroceder muchos años. Mira, en términos de pobreza, cuánto hemos retrocedido, habíamos avanzado mucho en estos últimos años. Hoy día el 25% de la población es pobre, ¿no?, según cifras oficiales, pero estamos conviniendo en que si vemos realmente habría una medida real de la situación de pobreza, el 50% de la población del país estaría en situación de pobreza. Para sincerizarla, ¿no? Ahora, para castigarnos más, hemos retrocedido 10 años de avance económico. Así es. Ahora, si no se dan estas medidas, ¿no?, urgentemente, esa gente que va a cerrar sus empresas, van a perder sus negocios, va a cruzar esa delgada línea hacia la pobreza. Entonces, los niveles de pobreza crecerán y vamos a retroceder por lo menos 20 o 25 años atrás. Por eso hay que reenfocar la economía, tenemos que reenfocar la política en el país, pero sobre todo tenemos que recuperar una política decente, que la gente llegue al gobierno o a los espacios públicos para servir, no para lucrar. Nuevamente, una de las grandes trampas para el desarrollo, precisamente la corrupción, ¿no?, y la pobreza secular, porque no hay que reenfocar la mirada hacia los sectores, ¿no?, hacia la base real, hacia la economía real, que es precisamente la base de la pirámide, que los que soportan y el colchón de la economía. Así es, reestructuración precisamente para poder seguir invocando al desarrollo, porque lo que hace nuestro país grande y cada vez en vías de crecer
es precisamente ese motor de emprendimiento. El ánimus de la población y del comerciante, del empresario, de aun cuando estamos en tiempos complicados, en donde nos han saqueado sistemáticamente durante muchos años y donde la corrupción ha sido la corona de espinas que hemos tenido que cargar cada uno de los peruanos y sobre todo de los decentes, de los que queremos hacer empresa, de los que creemos aún todavía en la estructura económica del mercado peruano y de fomentar el empleo. Muchísimas gracias al presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorros y Créditos, Jorge Solís. Muchas gracias, Claudia, y éxitos en tu emprendimiento. Muchísimas gracias. Bueno, con tantas lamentables cifras podemos pensar que para qué hacemos esto ya, ¿no? Pero no, yo creo todavía en nuestro país, yo todavía creo en la democracia. En este primer programa de lanzamiento, este primer programa especial, vamos a hablar de todo lo que se viene, de los conductores, de los programas, de los contenidos, pero sobre todo de las denuncias, investigación, porque lo que a usted le gusta es eso, precisamente el periodismo sin corona. Buenas noches, amigos de CTV Perú. El día de hoy nos encontramos con Martín Sanabria, representante de las cajas municipales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Martín Sanabria, cuéntanos la importancia de la inclusión financiera en nuestro país. Gracias. La inclusión financiera es importante porque permite y poder llegar e incorporar a aquel pequeño microempresario que a la vez es jefe de familia, poder incorporar al mundo financiero y claro, poder a las MIPES y poder mejorar su calidad de vida, atender sus necesidades de servicios, ¿no?, que tienen en ese momento para seguir creciendo y seguir produciendo, ¿no? Las MIPES actualmente son el principal motor de la economía del Perú y ellos necesitan siempre seguir innovando y tener un financiamiento para poder atender sus proyectos, que a la vez generan 2 o 3 puestos de trabajo directamente, ¿no? Y eso permite que se mueva la economía del país, ¿no? El Perú pasó un momento difícil, un momento de crisis, inestabilidad. Estuvimos a punto de vivir en una dictadura. ¿Qué lección dejó esto al país? Bueno, yo creo que es una lección muy importante. Tenemos que reflexionar todos los peruanos para que en las próximas elecciones podamos elegir bien, ¿no? Creo que el voto informado, el saber con quién votar y por qué votar, creo que va a ser importante ahora, ¿no? Hemos estado a puertas, el país ha estado prácticamente detenido, ¿no? Los indicadores han estado prácticamente casi todos en negativo. Esperemos que el Perú, a pesar de todo eso, el Perú sigue creciendo. Vamos a ser uno de los pocos países en la región que vamos a crecer positivamente, aunque sea 2%, y eso es bastante. Pero si así crecemos y haciendo las cosas mal, imagínate cómo podemos crecer si hacemos las cosas bien. Las cosas bien. Exactamente. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí, amigos. Desde el sector financiero reportó Georgette Tineo para CTV Perú. Y en este programa especial de CTV Perú queremos además informarles y mostrarles en calidad de primicia este hermoso compendio con más de 580 propuestas que ha logrado recoger con 1.800 profesionales, sugerencias, planes y estrategias en donde se dan soluciones, porque la Sociedad Nacional de Industria ha generado precisamente una estructura de cambio. Se ha trazado una nueva línea y está con nosotros su presidente, don Jesús Salazar, que es ingeniero además, y que ha realizado todo un viaje cronológico en las regiones. ¿Cuál es su mirada? Bueno, a ver, primero agradecerte por la invitación y felicitarte por esta iniciativa, porque el Perú necesita eso, medios de comunicación que digan la verdad, las cosas como son, pero sobre todo pensando y mirando una visión de país que todos esperamos se construya allá. Así que yo no tengo duda de que tu canal va a servir para eso. En efecto, la Sociedad Nacional de Industrias ha hecho un gran esfuerzo y ha publicado este libro que más que libro pretende ser una guía de desarrollo productivo para el país. Perú Regiones al 2031. Perú Regiones al 2031. ¿Y qué cosa buscamos acá? Que las regiones realmente salgan del nivel de su desarrollo donde se encuentra. Nos quejamos siempre de somos un país centralista y en efecto así lo es, y a nivel productivo también se nota. Lima tiene y concentra el 60% de la producción nacional. Sin embargo, hay regiones que no llegan siquiera a un dígito de participación del PBI manufacturero. Hace 2 días hemos estado en Huancavelica, que es la región con menos participación de manufactura, tiene escasamente el 0.1% del PBI industria, y que además es la tercera región más pobre, por ejemplo, y tiene la tasa más alta de informalidad laboral, 95%. Y entonces cuando uno cruza estas cifras, se da cuenta por qué está en esa situación. Y la respuesta es porque no llegó la inversión productiva a Huancavelica. ¿Y el Perú qué necesita para ser un país más homogéneo?
Inversiones productivas. Necesitamos que las regiones salgan desarrollando las propias ventajas comparativas que tiene cada región. Ahora, cuando hablamos de informalidad, dicen 80% en regiones, más del 70% a nivel nacional, pero lo lamentable y lo trágico, porque eso hay que poner énfasis, en Huancavelica, Puno y otras regiones que son más pobres, hay 95%. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo revertir esta lamentable realidad y qué se plantea aquí en Perú, regiones al 2031? A ver, esto es, yo diría, se puede decir en sencillo y se pueden comprender en sencillo, pero hay que hacer muchas cosas. Esto no se arregla con una ley, esto no se arregla, y recuerdo a uno de los ministros de trabajo del último régimen que hablaba de aumentar el sueldo mínimo para mejorar las condiciones, cuando no entienden lo que significa ser formal en el país. En el país la formalidad se va a dar y se dará solo si hay inversión productiva, no hay más. Esto no se crea por ley. Cuando llega el capital privado a generar riqueza en una región, la informalidad baja. Y cuando la informalidad laboral baja, el nivel de pobreza en la región baja. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos comparado lo que significa informalidad laboral en la región y lo que significa nivel de pobreza. Y hay una correlación directa. En las regiones donde hay más alta informalidad laboral son justamente las regiones con más pobreza. Y regiones como Ica, que es la región menos pobre, es la segunda región con menos informalidad laboral. Eso es lo que necesitamos hacer en el país. Si queremos acabar con la pobreza, acabemos con la informalidad. Si queremos acabar con la informalidad, llevemos inversiones productivas a las regiones. No hay más. El Perú tiene que ser un país homogéneo. El plan de llevar inversiones productivas, ¿cómo lo hacemos desde el MEF, desde el Ministerio de la Producción, desde el propio gobierno? O sea, ¿cómo lo fomentamos y armamos esta cadena que tiene que ser convergente, pero directa? Conversaba con varios gobernadores, porque esto lo estamos llevando, y bien lo has dicho, estamos recorriendo el país en muchas regiones, y le decimos a los gobernadores, esto no es un tema de tocar la puerta del gobierno central y pedir más presupuesto, por ahí no está la solución. Lo que tienen que hacer los gobernadores es generar las condiciones para atraer inversión privada a sus regiones. Si no son capaces de atraer inversión privada, van a estar destinados a ser regiones pobres toda su vida. Y esto se hace volviendo atractiva a una región. Claro, me dirán, pero hay regiones como Huancavelica que no tienen aeropuerto, no tienen conectividad. Para llegar a Huancavelica, si vas por tierra, te vas a demorar muchísimo tiempo. ¿Cómo hacemos entonces? Ahí viene una primera tarea del Estado, la tarea del gobierno de generar las condiciones para que la infraestructura se dé y podamos llegar a las inversiones. Pero lo demás, dejémoslo en el trabajo al sector privado, al capital peruano. ¿Quiénes generamos riqueza en el Perú? Los privados. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Facilitar que el privado llegue con su inversión. Exacto, y no mirarnos como enemigos más bien, ¿no? Pero a ver, en el Perú no tenemos un Estado que acompañe al emprendedor. Para nada. Para nada. En el Perú tenemos un Estado que reprime el emprendimiento. Y por eso es la informalidad, ¿no es cierto? Cuando ustedes ponen, o un emprendedor pone un negocio en el país, a la semana te están tocando la puerta, por ejemplo, a la municipalidad, Sunafil, OEFA y todas las instituciones, INDECI, ¿no es cierto? Pero alguno de ellos te toca la puerta para decirte vengo a ayudarte porque he visto que eres un emprendedor y quiero que seas un gran empresario mañana. No, todos te buscan para ver si has cumplido con todos los 50.000 reglamentos que tenemos que cumplir en el Perú para ser un emprendedor. Pero para decirlo directamente, esta persecución gubernamental que se estanca por diferentes sectores, ya sea en la SUNAT, ya sea en las municipalidades, pero también desde ese espacio de la corrupción, ¿no? Porque de todas maneras hay una especie de infierno, un camino infernal por donde todo emprendedor tiene que pasar. O sea, ¿eso cuándo lo acabamos? ¿Cuándo lo rompemos? Yo creo que ya llegó el momento. Yo creo que el país no aguanta ni soporta más una estructura como la que estamos. Después no nos quejemos, ¿ah? No creo que nadie en sus 5 sentidos pueda decir que lo que le está pasando al Perú no tiene lógica, no tiene sentido. No, esto es solamente la suma de consecuencias de los malos actos que hemos tenido como gobierno. De no tener una visión de desarrollo país. El Perú, en sus más de 200 años, no tiene una visión país. Si yo preguntara a alguien que me explique hacia dónde quiere conducir o cómo llegar al desarrollo del país, nadie me lo va a poder contestar. Y simplemente pensamos, si tenemos gobernantes, para 5 años. Y bueno, en los últimos 6 años ni siquiera eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando un país no tiene una visión de desarrollo, no escoge los sectores por el cual va a potenciar ese crecimiento, llegamos a lo que tenemos en el país. No tenemos un rumbo de desarrollo sostenible, sobre todo, ¿no? Ahora, si no tenemos un rumbo de desarrollo ni una estructura económica sólida,
que nos lleve a los diferentes sectores a seguir creciendo de la mano y que tampoco son adoptivos, porque de todas maneras el Estado tiene que participar de esa manera, intensificar toda esta inyección de apoyo desde los diferentes sectores. O sea, eso no existe, eso no ha existido, y hay una persecución al micro y pequeño empresario. Hablaba también usted de la industria, de qué manera el sector, la Sociedad Nacional de Industrias, porque ahora ya hablamos de los gremios, de los sectores, de las diferentes instituciones civiles que están dentro de este proceso y que también tienen una responsabilidad. Totalmente, y eso fue lo primero que dije al asumir el año pasado, el 9 de junio del año pasado, la presidencia de la Sociedad de Industria. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que los empresarios hemos dejado un vacío en la sociedad, no hemos asumido una responsabilidad que hoy estamos pagando las consecuencias. El empresario no puede estar simplemente mirando su riqueza económica y sus beneficios económicos. El empresario no puede subsistir de manera sostenible en una sociedad que no es sostenible. Y esa interacción es la que hoy estamos haciendo. Por eso nos preocupamos ahora, porque el beneficio, ese desarrollo social que siempre hablamos y que no llegó al país en general, y que esas grandes ventajas de haber sido la estrella o ser la estrella de la región con números macroeconómicos muy bonitos, pero que eso no se ha sentido a nivel de la población, eso es responsabilidad también del empresario. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Venimos a proponer cómo el Perú se convierte en un país unitario realmente y dejemos esa historia inconclusa de la regionalización, porque eso es lo que es hasta ahora la regionalización. Ahora, la unidad de los sectores y la unidad de la industria es el efecto de, pero el efecto de qué trabajo, de qué propuesta, de qué planteamiento. ¿Qué tiene que hacer el Perú? Bien sencillo, y lo pongo para que todo el mundo lo entienda. El Perú tiene grandes ventajas comparativas. Por ejemplo, tiene 3.500 kilómetros de litoral, con una riqueza marítima excelente. No lo estamos sabiendo aprovechar. Nuestro vecino del norte y nuestro vecino del sur saben explotar bien esos recursos naturales y hoy son grandes exportadores de pesca de consumo humano. El Perú no lo puede hacer, teniendo grandes espejos de agua, el litoral que hemos hablado, ríos, lagunas. Podemos aprovechar la acuicultura y ser una potencia en lo que significa exportaciones de productos de consumo humano. Ahí tenemos un gran sector para explotar. Otro, somos el 9º bosque más grande del mundo. Sin embargo, nuestra estadística en la industria de la madera no está. ¿Y por qué? Tenemos países nuevamente como vecinos del sur que saben aprovechar de manera sostenida. No estamos hablando de depredar la selva, los bosques. No, estamos hablando de hacer industria de la manera sostenible. Se puede hacer, sería un gran puntal. Hablamos de nuestra minería. No podemos dejar de reconocer que somos un país minero. Y lo único que estamos haciendo es espantar las inversiones, las grandes inversiones que el Perú necesita para que de manera sostenida nuevamente se pueda explotar el mineral, que es un gran recurso, y poder darle valor agregado, generar toda una industria, ¿no es cierto?, de proveeduría de la minería. También podemos convertirnos mañana mismo en un gran potencial de la industria naval. Podemos ser el primer astillero de la región y eso lo hace el CIMA y lo está haciendo hace tiempo. Entonces, tenemos grandes recursos y ventajas comparativas que el Perú no lo está sabiendo explotar. Si el Perú tomara una decisión de Estado y diría vamos a empujar 3, 4, 5 sectores y serán prioritarios para el desarrollo de la industria nacional, el Perú en 20 años sería otro. Yo les aseguro que estaríamos definiendo la ruta del desarrollo del Perú, que es algo que hasta ahora nadie lo quiere o lo puede hacer, y simplemente sale elegido presidente y piensa en 5 años qué puede inaugurar, o por ahí, desgraciadamente, llegando ya al tema que nos duele a todos, que es la corrupción, es donde robar más, ¿no? El planteamiento del nivel de corrupción, ¿cómo hacemos en estas 585 propuestas que ustedes han hecho aquí en Perú Regiones al 2031? 10 de las principales propuestas que tenemos para que los peruanos escuchen atentamente lo que se podría venir en cuestión de lo que la Sociedad Nacional de Industrias plantea como el evento gubernamental de apoyo directo al sector industrial. Correcto. Toda esta gente que aporta y conoce a su región ha planteado acciones para hacer. ¿Y de dónde sale? De mirar en su entorno cuáles son esas ventajas comparativas. En otras palabras, es definir la ruta de crecimiento de cada región. Nuestro país es riquísimo.
las 24 regiones o 25 regiones tienen sus propias características. Pero no y sus hay cómo propias impulsarla ventajas. desde las regiones. A ver. O sea, los gobiernos regionales tenemos Sí. nefastos gobiernos en donde hay gente presa, que se fuga, prófugo de la justicia, procesados, encarcelados, que dejan a su sucesor, que tampoco está capacitado para poder direccionar. Los presupuestos públicos están pasando por las manos equivocadas. No hay el desarrollo, no hay la infraestructura y mucho menos hay la industria, porque eso ya es como una materia del privado y el fomento de la industria per se pasa en cero por el sector de producción. Ok, pero el Perú tiene un gran problema adicional a todos los que has mencionado. El Perú no tiene una política industrial. No existe. En los últimos 15 años, el mundo, 100 países, que son más o menos el 90% del PBI mundial, han implementado políticas industriales en sus países y están saliendo adelante. El Perú es uno de los pocos países que hasta hoy no tiene una política de desarrollo industrial. Y déjame decirte que no hay un país en el mundo que haya llegado al primer mundo sin haber primero desarrollado su industria nacional. Eso es lo que debemos fomentar, industria manufacturera nacional. Da trabajo digno, desarrollo social. No se puede hablar de desarrollo social si primero no generamos riqueza económica, pero siendo socialmente inclusiva y ambientalmente responsable. Eso, creo yo, es el éxito de un desarrollo sostenible, ¿no? Así es, el desarrollo sostenible, el impulso al crecimiento, la industrialización además de nuestros sectores, porque a nivel nacional hay un trabajo latente que ya se está realizando de a pocos. La Sociedad Nacional de Industrias ha decidido dar este paso importante. Ingeniero Salazar, muchísimas gracias por estar aquí en la primera presentación oficial de CTV Perú, un medio que va creciendo porque de la mano con el sector de emprendimiento como principio básico fundamental, el libre mercado y también de la industrialización para ayudarlos y para que sigan creciendo. Muchas gracias por esta invitación. Yo te auguro muchos éxitos y cuenta siempre con la Sociedad Nacional de Industria como un aliado para ayudar a formar esa visión de desarrollo desde Perú abajo que necesitamos. Es correcto. Muchísimas gracias, don Jesús. Vamos a pasar al siguiente escenario de esta transmisión en vivo con Julio Andrade, que ya está con toda la cúpula de conductores, de los nuevos conductores, los nuevos rostros, que están también en la gastronomía y en otros sectores para seguir impulsando lo que más queremos. Somos grandes, seámoslo siempre. Una de las más gratas sorpresas que nos trae la programación de CTV Perú es la presencia de una adolescente, ¿será? ¿O una niña aún? Bueno, Valentina está con nosotros, va a tener un espacio muy importante. Ella es, ¿cómo llamaríamos? Una dulcera, pues le gustan los postres. Cuéntanos tú, Valentina, ¿cómo se va a llamar tu espacio? Hola, Julio, mi espacio se va a llamar Dulces Tardes con Valentina. ¿Y va? Bueno, va de lunes a viernes, 4 a 5. De lunes a viernes de 4 a 5 vamos a deleitarnos con los postres que prepara Valentina. ¿Cómo te iniciaste en este mundo maravilloso de la preparación de los postres, de los dulces? Cuéntanos. Bueno, todo comenzó en pandemia. En el 2020 me metí a cursos virtuales y así fui aprendiendo cada vez más y ahora me especialicé en tortas decoradas. Tortas decoradas, pero más allá de las tortas, ¿sabes hacer arroz con leche? Sí, un montón de ¿Sabes hacer, cómo se llama, 3 leches? Sí, todo. Ay. Y cuéntame una cosa, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. O sea que recién estás ingresando a la secundaria. Sí, este año estoy en primero de secundaria. ¿Y te gusta el colegio también? Sí, claro, estar con mis amigos. ¿Más que los postres? No. Valentina, ¿tus papás te apoyan en esta gesta tuya, en este emprendimiento? Sí, claro, toda mi familia me apoya, mis papás, mis hermanos, siempre están apoyándome con todo. Qué bueno, Valentina. ¿Cómo así llegaste a tener tu espacio aquí en CTV Perú? Seguro Claudia Toro los convocó, ¿hubo algún casting o te llamaron directamente y te dijeron, te quiero aquí en mi canal? ¿Cómo fue? Sí, Claudia los llamó a mis papás a decirles que me quería en su canal. ¿Dónde están tus papás? Ahí. Son esos chochos cachetones que veo ahí, ¿no? Los felicito de verdad. ¿Y él es tu hermanito? Sí, eres mi hermanito. Y este se come todos los postres, ¿no? Sí. Bueno, hemos estado con Valentina, ya saben, vamos de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes de 4 a 5. ¿De 4 a 6 con? De 4 a 5. De 4 a 5 con Valentina. ¿El programa se llama? Dulces Tardes con Valentina. Dulces Tardes con Valentina a través de CTV Perú, el canal de verdad. Bueno, siguen visitándonos nuestros ilustres invitados a esta apertura de CTV Perú, el canal de verdad. Y estamos con la Miss World Perú 2022, pero estamos también con el gran Tito Paz, un tremendo empresario
descubridor de las bellezas que nos vienen representando en los diferentes certámenes, aunque tú tienes un contacto directo con lo que es Miss World. Sí. Cuéntanos un poquito al respecto, mi querido Tito. Bueno, yo represento a la certamen Miss World acá en Perú. La sede es en Londres y desde la época de Maju continuamos trabajando, consiguiendo como ella, una belleza que viene de Pucallpa, imagínate, y acá está trabajando para hacer labor social, que es lo que se enfoca el certamen de Miss World, que es belleza con propósito. Es muy importante lo de la labor social. Cuéntanos un poquito hacia qué, no voy a decir sector, pero hay algunas entidades puntuales a las cuales vienen ustedes aportando vía tu actividad como Miss, digamos, con estos fines de labor social. Cuéntanos un poquito. Por supuesto, claro que sí. En primer lugar, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar acá. Y bueno, nada, comentarles de que cuento con una ONG que se dedica a apoyar más que todo a la gente de mi región, a Ucayali, una fundación para animales. Y bueno, ahora también vamos a apoyar a un albergue de niños con cáncer, acá en Lima, ¿no? Dejar en claro también que la organización, lo que es el certamen de Miss World, es más que todo belleza con propósito. Siempre el propósito es apoyar y de una manera generar impacto para llegar a más personas y poder hacer posible el desarrollo de un mejor país. Porque hay que dejar en claro que para que las concursantes, puedan clasificar, uno de los pasos que tienes que seguir es aportar a tu comunidad, aportar a tu país, ¿no? Con algún proyecto social que tú tengas y que pueda ser visible y de esa manera poder llevarlo y exhibirlo en el mundo. Qué bonito, mi querido Tito. Es lo bonito de este certamen, ¿no? De que vamos elaborando a través de ellas siempre ONGs o fundaciones para que hagan la ayuda social a los más necesitados. ¿Cuántos años dedicados a la belleza, a este tipo de certámenes, mi querido Tito? Ya me sacaron canas, imagínate. Imagínate, pero son más de 20, ¿no? Sí, fácil. Desde el 96. ¿Y tú podrías contarnos a qué te dedicabas antes de incursionar en el mundo de la belleza? Bueno, yo trabajaba en hoteles, soy administrador de hoteles, estudié en España y el hobby siempre ha sido el tema de las reinas, pero el hobby se volvió trabajo. Pero un buen trabajo, ¿no es cierto? Claro, no, además todo el mundo lo envidia. Claro, yo por lo menos lo envidio de todas maneras. Continuamos aquí en CTV Perú, el canal de verdad. Estamos ahora con el vidente Alejandro Canus, quien tendrá también su espacio en CTV Perú, el canal de la verdad. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo se va a llamar tu programa, viejo? El programa se llama Misterios. Vamos a resolver situaciones que parecen imposibles de cambiar, pero sí, yo los voy a guiar a ese cambio, a esa situación que ustedes quieren ver en su vida diferente y vamos a salir de ese misterio. Vamos a recorrer también cementerios, vamos a ir ahí al Callao, al castillo donde dicen que hay almitas que penan todas las noches, por ejemplo, cuéntanos. Así es, vamos a hacer viajes increíbles. Vamos a estar acá en Perú, vamos a estar en Brasil, vamos a estar en Egipto. Vamos a conocer mucho de esos misterios que existen en otros países y que nadie se ha resuelto hasta ahora. Alejandro, ¿tú puedes hacer regresiones? Así es, trabajo regresiones, constelaciones familiares, soy un coach ontológico que está preparado para transformar la vida de tu vida. Puedo transformar tu vida. Yo tengo la sospecha de que en otra vida yo estuve con mi esposa, pero ella era el hombre y yo la mujer, y me daba de alma esta desgraciada. Tú nos puedes llevar a disipar esa curiosidad. En una regresión sí. Podrías darte cuenta si realmente fuiste reencarnación de una mujer o reencarnación de un hombre. De un hombre. Sí. Ya que la puedo meter presa, todavía la puedo denunciar. Ah, sí. Alejandro Canus con Misterios estará también, a través de la señal de CTV Perú, el canal de verdad. Quisiera por favor recibirla con fuertes aplausos. Claudia Toro, nuestra directora periodística, por favor. Fuertes los aplausos. Claudia, bienvenida. Gracias. Juancito Quiñones es además la voz de CTV Perú. Tiene una tremenda potencia, ¿no?, en la información, porque la investigación siempre ha sido el eje fundamental que nos ha caracterizado en los últimos años. Pero, ¿qué sucedió en los últimos 3 años?
Nos logramos recomponer de una pandemia, pero también tuvimos que aprender a sobrevivir y también a aceptar que el efecto de lo que no habíamos pensado políticamente posible era precisamente un atentado contra nuestra democracia. Hoy he logrado ver a todos ustedes, les doy la bienvenida y un saludo cordial a nuestro presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, al ingeniero Jesús Salazar, por estar aquí. Bienvenido a nuestro presidente también de la Federación de Cajas Municipales, porque sin ellas también la inclusión financiera no se lograría, y de ese fomento de la micro y pequeña empresa, porque de eso estamos también hechos los peruanos. Nos tocó trabajar muchísimo en los últimos 3 años para recuperar la democracia, para poder ser libres, para poder preservar la libertad. Y muchos de los que hoy están aquí presentes nos acompañaron. Mi general José Baella, el jefe de la Vircote, un aplauso para él, porque también de eso estamos hechos, de la fuerza y la democracia. Cuando tuvimos que salir a pelear, salimos a pelear. Cuando nos tocó informar, lo hicimos. Cuando nos tocó investigar y denunciar, también lo hicimos. Y en todo este proceso de recuperación de la democracia, jamás pensamos que íbamos a estar en una situación tan complicada como peruanos, como motor de emprendimiento y desde nuestra economía, porque la situación política se agravaba. Aún no sabemos lo que va a suceder en esta incertidumbre, en este camino incierto. Políticamente todavía es inestable. Podemos vivir unas elecciones tempranas, podemos romper constitucionalmente con lo que puede mandar nuestra Carta Magna, pero también podemos decidir crecer, desarrollarnos y fomentar el motor del emprendimiento, y eso hemos decidido hacer, porque CTV Perú nace de eso, ¿no? Nace de esa ruptura con líneas editoriales nefastas que nos llevaron hasta donde hemos llegado. Y de eso también estamos intentando salir. Y porque del periodismo de investigación estamos hechos, de la democracia también, del desarrollo y el fomento como principio fundamental de la economía, del motor de emprendimiento y de todo lo que nos hace crecer. Si hay un compromiso detrás de este nuevo canal, un compromiso a conciencia que creo que se va a convertir en uno de los canales importantes de aquí de Perú. Y bueno, yo estoy aquí apoyando un poco de mi trayectoria. Llevo más de 23 años trabajando en la industria del entretenimiento. Fui vicepresidente ejecutivo de Univisión en el área de programación y contenidos y director general de Televisión Azteca. Y yo les auguro mucho éxito, ¿sí? Y bueno, yo voy a estar aquí con Claudia de la mano para ver en qué puedo aportar, qué puedo ayudar. Traer audiencias, que es lo importante para que el canal salga adelante, para que genere también ingresos y pueda subsistir y pueda dar empleos y podamos traer mucha gente, mucho talento, de productores, escritores, directores, iluminadores, maquillistas, de todo, y sobre todo el compromiso con el pueblo peruano, ¿no? Gracias por invitarme. Jamás he conocido una periodista más guerrera que Claudia. Hace las cosas con convicción, con fortaleza, trabaja para el Perú y todos los amigos estamos para apoyarla. En este emprendimiento de CTV Perú estamos para hacer un solo equipo, querida Claudia. Cuenta con Miraflores para ello. Saludos. Mira, es bien importante. Yo creo que la misión que tiene el canal es una misión y un compromiso muy importante. Que bueno, yo por eso vine, yo quería hacerme presente. Yo he estado haciendo coproducciones en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, en Estados Unidos, en España. Y bueno, vengo para acá hablando aquí con Claudia para ver si podemos hacer cosas juntos a futuro. Por supuesto que sí, porque de eso se trata. Como sabes, Alberto no es ajeno a todo lo que pasa en nuestro país, pero no solo vivimos, Alberto, en una situación lamentable políticamente y en una baja económica, pero la industria, el contenido y sobre todo la producción nacional tiene una gran envergadura en un futuro, y eso se trata, ¿no? De hacer documentales, de participar inclusive en telenovelas, que es el fuerte de Alberto. Alberto es un experto productor y fundador, además de uno de los grandes íconos industriales de las novelas. Desde que
yo ni nacía y tú hacías novelas. Bueno, no tan viejo, pero mira. Pero sí, tengo muchas novelas que hemos producido, otras tantas que he supervisado, desde mis principios en Univisión, posteriormente en Televisión Azteca y ahora con mi casa productora, ¿no? Pero nuevamente, Perú anteriormente hacía unas telenovelas fabulosas. Perú tiene todo para estar produciendo globalmente con una calidad, porque hay gente que tiene mucho talento aquí en Perú, y con los recursos naturales que ustedes tienen, se pueden hacer cosas fabulosas, ¿no? Y espero que con Claudia podamos hacer cosas juntos, aparte de la misión que ella tiene con su canal, poder llevar a Perú por medio de los medios audiovisuales al mundo, ¿no? Así es, y lo vamos a lograr porque CTV Perú tiene eso, ese conocimiento de contenido diverso que va a hacer que el Perú siga en los ojos del mundo, pero también esas alianzas comerciales con los otros países de América Latina, donde también Alberto Santini Lara ha trabajado. Un orgullo de tenerlo con nosotros. No, gracias, muchas gracias por invitarme y bueno, feliz de estar en Perú. Ojalá que me venga a vivir una temporada acá, ya que empecemos a trabajar en varios proyectos. Y a cocinar. Y a cocinar, Por supuesto que sí. Que me enseñen, me gusta mucho la cocina. Claro, ahora para finalizar, ¿podría dar una invitación a todas las personas para que se puedan unir mediante la señal de CTV, por favor? Inviten todas las personas. Claro, mira, yo invito a todo Perú y a todas partes donde se vea este canal que vengan a ver CTV. Yo creo que se va a convertir en un canal importante para ustedes. La misión y el compromiso de la gente que está trabajando y dirigiendo y desarrollando la estrategia tiene a conciencia, sabe qué es lo que están buscando, qué es lo que ustedes quieren como público, y estoy seguro que denle el voto de que vengan y lo vean y van a ver que no los van a defraudar. ¿Qué tal, amigos de CTV Perú? Hasta este punto ya nos encontramos con el conductor de Batalla Legal, el abogado Hugo Mendoza. Abogado Mendoza, muy buenas noches y bienvenido a CTV Perú. Coméntenos, por favor, ¿cuál es su sentimiento ahora? ¿Cómo se siente ahora de pertenecer a CTV y estar en un programa donde usted va a poder defender mucho más la democracia, dando a entender también los puntos que tiene la base legal? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de ser parte de este canal con su directora, que tenemos una muy buena amistad por su trayectoria. Se sabe que es una persona transparente, ¿no? Me refiero a Claudia Toro, una persona que busca la verdad, y dicho sea de paso, el canal se llama CTV Perú, un canal de verdad. Entonces, en esa línea, yo acepté gustoso ser parte de esta familia para, como bien dices, defender la democracia, hacer un buen análisis crítico, objetivo, sin tapujos, y también ser crítico con los operadores de justicia que muchas veces, desde mi experiencia como abogado, a veces de manera tímida no quieren resolver los casos. Y otro punto también del programa que vamos a tener es, muy aparte del tema político, los temas de coyuntura, los temas de corrupción, de los políticos que se ven involucrados en actos de corrupción, también un espacio para la actividad empresarial, para poder asesorarlos en programas de cumplimiento que eviten el lavado de activos, que eviten los actos de corrupción, que eviten delitos de defraudación tributaria, y así puedan estos emprendedores, pequeñas, micros y grandes empresas, realizar sus actividades de una manera respetando la legalidad, respetando a sus operadores, ¿no? Y así puedan, pues, lograr un crecimiento sostenible, que eso es lo que permite cuando uno tiene una buena asesoría. Ahora, ¿cuál es la importancia de la democracia en esta coyuntura que también estamos viviendo, y tanto también para las personas o los invitados que llegarían hasta su programa? Bueno, la democracia, su importancia es definitivamente clara. Sin democracia no podríamos vivir, sin democracia no podría haber emprendedores, ¿no?, que puedan sacar adelante, que son el motor del país. Sin democracia no tendríamos, en otras palabras, libertad. Por eso es importante defender la democracia, como bien dijo la directora, que actualmente está en peligro por algún sector, ¿no?, de los de izquierda radical, el comunismo, que tratan de acechar, menoscabar la democracia, y repito, eso no lo vamos a permitir. Desde mi programa también lo vamos a defender férreamente, porque sin democracia no puede existir una libertad
en todo su sentido: libertad de trabajo, libertad de empresa, libertad de las instituciones, donde las instituciones tienen que actuar de manera independiente. Si se acaba la democracia, esas instituciones son capturadas por este poder oculto que tratan justamente de dirigir en una sola línea toda su ideología, arrasando contra todas las instituciones. Y eso no es democracia y eso no se va a permitir. Ahora, solamente para finalizar, por favor, ¿nos podría invitar a todos los televidentes para que acudan a su programa y, como claro, usted lo ha mencionado, puedan informarse y ponerse al pie de esta batalla legal que prácticamente usted menciona en su programa? Claro, cómo no. Al público de CTV Perú los invito de lunes a viernes de 5 a 6 a mi programa Batalla Legal, que voy a conducir, donde van a poder obtener información en sencillo, entendible, digerible y sobre todo informativo, para que ustedes puedan conocer realmente el derecho, lo que significa la Constitución, lo que significan los temas legales, y puedan sacar sus conclusiones sin subjetividades, sin ideologías, sino información real y objetiva, porque la idea es buscar la verdad. Listo, muchísimas gracias. Ya hemos escuchado Hugo Mendoza, conductor de Batalla Legal, solamente aquí por CTV, el canal de la verdad. 2023, el lanzamiento oficial de CTV Perú, un canal de verdad.